El Hipódromo de la Zarzuela es una de las obras cumbre de la arquitectura moderna española y un referente mundial de la ingeniería del siglo XX. El proyecto nació en el concurso convocado en 1934 para sustituir al antiguo Hipódromo de la Castellana. El equipo ganador estuvo formado por los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez junto al ingeniero Eduardo Torroja. Torroja diseñó las famosas marquesinas de hormigón armado. La construcción comenzó en 1935, pero la guerra civil interrumpió las obras, ya que el edificio llegó a estar en pleno frente de batalla. Por fin, el hipódromo se inauguró en 1941. Un numeroso público asiste a la prueba y sigue con verdadera pasión. El estudio estructural de las marquesinas del Hipódromo de la Zarzuela es una lección magistral de cómo lograr la resistencia estructural a través de la forma geométrica. Eduardo Torroja no diseñó simplemente una cubierta, creó un mecanismo en perfecto equilibrio dinámico. La clave de la ligereza de las marquesinas reside en su forma. Cada módulo está compuesto por dos sectores de hiperboloide de revolución. La doble curvatura del hiperboloide otorga una rigidez intrínseca excepcional. El uso de esta geometría permite unas dimensiones de la lámina de hormigón de tan solo 5 centímetros de espesor en los extremos del voladizo y unos 14 centímetros en el encuentro con el pilar. La sección en ala de gaviota es más gruesa sobre el apoyo para resistir los esfuerzos máximos y se va afinando gradualmente hacia el extremo, reduciendo así el peso propio en la punta del voladizo. La marquesina se mantiene en equilibrio por el ingenioso sistema de contrapesos y tirantes que Torroja diseñó como un balancín. Decenas de toneladas levitando en un juego de aparente ingravidez. La lámina de hormigón vuela 12,8 metros hacia la pista. El pilar central, de hormigón armado, es el único punto de apoyo y la rótula sobre la que se articula la cubierta. Un tirante de acero situado en la parte trasera ancla la marquesina a las bóvedas que cubren el vestíbulo y actúan como contrapeso, equilibrando todo el organismo. Torroja tenía plena comprensión intuitiva de la estructura, pero como ingeniero debía contar con la exactitud matemática. El cálculo de láminas de hormigón con formas tan complejas no estaba desarrollado, obviamente, no disponían de ordenadores. Construyó un módulo a escala 1:1 que fue cargado progresivamente, consiguiendo determinar la seguridad real de la estructura. Antes de colapsar, el modelo soportó cargas que triplicaban las previstas. Durante la rehabilitación liderada por el arquitecto Jerónimo Junquera, con la colaboración del ingeniero Leonardo Fernández, se realizó un estudio estructural con software de elementos finitos y los hallazgos fueron sorprendentes. El hormigón original había incrementado su resistencia a lo largo de las décadas superando los 400 kilogramos por centímetro cuadrado. La estructura cumplía casi perfectamente con las normativas de seguridad del siglo XXI sin necesidad de intervenciones drásticas, a excepción de algunos recalces en la cimentación. La rehabilitación se centró en limpiar el hormigón, inyectar resinas en microfisuras y aplicar una capa que no ocultara la textura original. En la actualidad, el recinto sigue operando bajo el estatus de bien de interés cultural, protección que garantiza la conservación de su estructura original y sus valores históricos.
Vas tranquilamente, ahora, vete. No, te estaba diciendo hablando de la ingeniería. El ingeniero más brillante de la ingeniería española de estructuras. Eso es mucho decir. Internacional también.